Bueno, en el Wild Tracks de hoy tenemos a Jordi Capdevila. Este trabajo lo que te da es que cada proyecto es nuevo. A mí hacer publicidad de alguna manera o dirigir publicidad es hacer cine. Tienes que contar historias en muy poco tiempo y eso es muy difícil. Quizá más que la sensación de que todos los anuncios sean un poco iguales, sí que evidentemente sí que creo que se genera una tendencia. Ahora que no nos oye nadie, ni nos ve nadie, ¿en qué te cagarías? Bueno, en el Wild Tracks de hoy tenemos a Jordi Capdevila, realizador audiovisual, sobre todo de producción publicitaria, ¿no? Aunque también aseguro que has hecho mil otras cosas. Cuéntanos, tú vienes del diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo un diseñador gráfico acaba produciendo spots que salen en la tele? Pues yo cuando estaba más o menos a mitad de la carrera, a mí siempre me había gustado mucho el cine, me había gustado escribir y de alguna manera, o sea, yo ya creo que cuando antes incluso de la carrera, ya con un amigo que quería estudiar periodismo, empezamos a escribir una peli, éramos una peli de vampiros, de un vampiro que no tenía dientes y tal, y era como, teníamos claro que íbamos hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, me metí en diseño porque pues también me gustaba dibujar y al final acabé ahí. Y a mitad de la carrera más o menos comenzó el boom del motion graphic, de los créditos de cine y tal. Entonces, de alguna manera, ahí yo creo que tengo dos momentos de referentes. Uno es Los Highway de Lynch, que la estrenan durante esos años y fue como ver eso, fue como wow, ¿no? Y al final, de alguna manera, siempre veía diseño dentro de las películas y empezaba como a asociar. Y por otra fue los créditos de Seven también, ¿no? Que yo estaba estudiando. Entonces los créditos de Seven generan toda una nueva disciplina del diseño animado, el motion graphics, creo que se llaman Imaginary Forces, los que hicieron esos créditos, y empiezan a salir libros que hasta ahora no existían y como que la disciplina empieza a coger fuerza. Yo creo que son los inicios del motion graphics. Y de ahí yo como me vuelvo muy loco con eso, ¿no? Entonces quiero aprender animación y cuando acabo la carrera tuve mucha suerte porque estuve de becario en un estudio de unos profes míos y de ahí yo estaba todo el día, pues empezaba con el After Effects 3.0 y cosas de estas, empezaba a toquetearlo y a querer evolucionar del diseño gráfico a la animación. Y nada, entonces, bueno, eso tuve mucha suerte porque me ficharon una postproductora, yo no sabía ni lo que significaba postproducción, o sea, yo llegué ahí de grafista y era una postproductora que se llamaba Virtual FX, que ya no existe, fue de las primeras que se comió en efecto cuando empezó a crecer, que luego fue todo lo que fue, y, bueno, hubo mil nombres y tal. Y nada, y ahí empecé a aprender de grafista, me pasaba todas las horas en el Flame y en el Smoke y en editaje y mirando. Y de ahí pues me empecé a meter en todo ese mundo, descubrí el mundo de los realizadores de publicidad, que tampoco conocía mucho, y al final creo que con una asociación de ideas y de cosas que me gustaban, ¿no? También en esos tiempos me puse a estudiar guión, fui como cogiendo un poco de cada y al final la realización era como que englobaba un poco todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezando de una manera muy autodidacta de, oye, hay que hacer esto, yo qué sé, ahí había mucha publicidad, pero también habían proyectos más pequeñitos y cosas más gráficas o clientes directos o bobinas para realizadores, o sea, había mucha cosa donde, pues se ha de ir a rodar, yo qué sé, hacíamos unas cositas para SEAT, hay que ir a rodar una rueda para hacer un grafismo y tal, pues ahí entonces empecé, pues yo voy a rodar, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuál es el primer spot que recuerdas que dije, hostia, este fue el primer spot que llegué y dije, coño, he hecho mi primer spot, yo qué sé, de tele o un primer spot Sí. que... Yo creo que el primero fue una campaña para la Generalitat, que fue con la agencia Small, porque ellos vieron unas piezas que habíamos hecho. Yo en esa época, todo lo que eran piezas, todo lo que podía llevarme al lenguaje publicitario, es decir, yo todavía no rodaba publicidad, pero ya me había metido mucho en la locura de mirar referencias, de conocer directores, de querer rodar como como de tener ya claro cómo funcionaba el sistema y qué había que hacer. Y entonces pues intentaba llevarme todos mis proyectos de más pues eso, no más de clientes directos o de corporativos o de lo que fuese a ese lenguaje publicitario, ¿no? Hacerlos como intentar darles esa calidad. Entonces de ahí hice unas piezas que funcionaron muy bien, que era para un evento.
y tenían ese lenguaje como muy publicitario, muy de viñetas, ¿no? Muy como también imágenes muy poéticas y tal. Entonces, bueno, llegaron a Small a través de un amigo común o de un contacto, de, mirar este lo que hace y tal, y ellos, pues mira, la verdad que se lanzaron, confiaron mucho en mí y me pasaron esas campañas de la Gene. Y después de esas, o sea, hicimos esas y después me pasaron un spot para Aigua de Ribas y yo creo que esos fueron los primeros. Qué guay, qué guay. Ahora se habla mucho, ¿no? De la industria, que está difícil, que ha cambiado todo tanto y tal, pero ¿qué es lo que te gusta tanto de la publicidad? O sea, cuéntanos la parte buena. La parte buena de la publicidad. Bueno, yo creo que, o al menos para mí, disfruto mucho de todo el proceso de la pre. Una a nivel humano, porque siempre estás con mucha gente, con gente diferente, con lo cual eso al final creo que te enriquece mucho porque conoces a gente de mogollón de tipologías diferentes y por ahí haces muchos amigos, muchas amigas y bueno, no sé, te genera como un contexto social como muy variable, muy interesante, muy rico, donde pasan muchas cosas. Ahí hay una parte muy buena. Después un poco lo mismo al final, yo nunca fui de rutinas, de estar en una empresa 8 horas, de ir cada día al mismo sitio, con lo cual este trabajo lo que te da es que cada proyecto es nuevo. O sea, pues eso, imagínate, ¿no? Aprendes un montón de cosas a través de las marcas, ¿no? Una marca de lo que sea, no sé, desde farmacia hasta, no sé, hasta cosas súper diversas, te tienes que meter pues un poco ¿no? en ese mundo y aprender cosas pues, que no sabría. Igual te metes en espacios, localizaciones, o sea, sitios donde de alguna manera muchas veces te sientes muy afortunado de poder estar ahí, con lo cual... Y después al final, para mí, hacer publicidad de alguna manera o dirigir publicidad es hacer cine. Con lo cual yo siempre, bueno, me siento muy vinculado a la ficción y al proceso cinematográfico. Yo siempre digo que la publicidad fue mi máster de aprender a rodar, de aprender a dirigir, ¿no? Y entonces es que solo le puedo estar agradecido. Porque... Hay gente que se ríe porque la llamamos pelis. Hemos hecho una peli, ¿no? Claro. Siempre en el argot de la industria le llamamos pelis a un spot, a una comercial, a una publicidad. Y la gente dice, esto no es una peli, tú vas de flipado, ¿no? Pero bueno, al final son mini pelis con el añadido de que esa peli va a una marca, con una agencia, con un creativo. O sea, casi te diría como a veces incluso más complicado porque tienes que contentar a mucha gente, ¿no? En este proceso de peli. Una peli al final es el director y un poco su idea, ¿no? La peli publicidad tiene otros elementos, ¿no? Sí, es que sobre todo yo creo que le llamamos pelis porque el proceso es exactamente igual, mucho más comprimido y creo que con la dificultad añadida, ¿no? de que al final tienes que contar historias en muy poco tiempo y eso es muy difícil porque al final el cine sí que te permite, ¿no? Pues estirar o contar las cosas, entre comillas, un poco como quieres contarlas, ¿no? O tienes el tiempo que quieras para, no sé, para crear una situación de misterio. Tú puedes dedicarle... Es que justamente en una de las últimas producciones me pasaba eso, ¿no? Donde había unos personajes que estaban en una cocina, llegaba el dueño de la casa y esos personajes no estaban, ¿no? Era como algo como muy mágico y eso... contarlo, o sea, partíamos de referentes cinematográficos, ¿no? De lo típico que cuando llega, abre y ve algún elemento moviéndose. Y, claro, eso contado en cine, con todo su tiempo, pues contado en 20 segundos es mucho más difícil, porque dices, ostras, ¿cómo hago para encaber eso, ¿no? Y al final lo hicimos y funcionó. Y bueno, entonces, bueno, te requiere también toda esa... bueno, o ese trabajo, ¿no? Para decir, hostia, ¿cómo cuento esto en 20 segundos, ¿no? Que son ahora la mayoría de producciones que van a tele, pues son de 20 segundos. No es fácil. Sí, sí. Mucha gente no lo sabrá, los que no se dedican a esto, pero el proceso de un anuncio parte primero de un concurso en el que concursáis varios directores para un mismo proyecto, en el que tenéis que hacer lo que le llaman un tratamiento, ¿no? Una especie de visualización. Bueno, en Sudamérica le llaman visualización, aquí le llamamos tratamiento, que es como... Creo que la palabra visualización lo representa mejor, ¿no? Es tu visión, ¿no? Cómo visualizas tú la idea de un director creativo que ha pensado una campaña.
¿Cómo es para ti ese proceso del tratamiento? Que es muy personal, ¿no? Muchas veces eres tú en tu casa, ¿no? Pensando. Sí. Bueno, para mí el tratamiento es una... Siempre me siento un poco ambivalente en cuanto a qué pensar delante, porque por una parte sí que es verdad que nos va bien a los propios directores bueno, para entrar dentro del proyecto, ¿no? Para ir madurando un poco, para ir creando ideas que al final, pues eso, se van gestando y acaban en otra cosa que no habías pensado. O sea que por ahí al final no deja de ser un proceso de trabajo de director. Creo que la parte mala es que normalmente se concentran demasiado poco tiempo, te dan muy, muy poco tiempo. Y después también tengo la sensación que muchas veces quizá no haría tanta falta, ¿no? Es decir, un tratamiento para según qué propuestas o según qué presupuestos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, de decir, ostras, no sé, vamos a invertir tanto dinero o tenemos una idea que nos gustaría ver diferentes, que puede tener muchas opciones, pero después hay muchos anuncios bueno, que tanto la productora como los directores o directoras hemos hecho muchas veces, que lo tenemos bastante controlado, que creo que no requieren de esa visión, porque en el fondo el propio guión o la propia propuesta están muy claros ya, quiero decir que vas muy alineado desde el propio guión de la agencia, pues no sé, vamos a llamarle, con propuestas más, no sé, más comerciales o más que más comerciales o más limitadas a nivel de... Porque el cliente tiene una cosa muy clara o que reproduce mucho algo que ya han hecho y se va renovando. Pero bueno, eso, que muchas veces igual no haría tanta falta, que igual, yo qué sé, ¿no? Los creativos que ya nos conocen a muchos, hostia, pues me interesa esto, este o esta pueden hacerlo bien, y igual con una llamada, con un punto de vista, que se empieza a hacer, ¿eh? También igual con eso habría suficiente. Sí, no sé. muchas veces yo creo que sí. ¿Crees que la búsqueda de referencias hace que los anuncios se parezcan mucho? No lo sé. No sé si es la búsqueda de referencias. O sea, yo creo que al final, creo que no solo el mundo de la publicidad, sino el mundo de la imagen en general, o no sé si decirte el mundo en general, necesita de referentes constantemente. Es decir, no sé, tú miras una peli de Kubrick que igual dices, es que esto no se había hecho antes, y probablemente Kubrick, yo me leí una biografía de él donde tenía unos referentes de pinturas y salían obras que decías, ostras, pero si esto sale en tal peli, ¿no? Yo creo que al final los referentes en imagen son muy necesarios, sobre todo porque tanto para ti como para un cliente que quiere ver un poco cómo va a ser aquello, pues quiero decir, creo que estoy más a favor que en contra. Por otra parte, también, igual que con los tratamientos, me siento un poco ambivalente, ¿no? Porque muchas veces sí que quizá, no sé, tienes una idea que no la has visto y que dices, ostras, esto igual si, yo qué sé, pruebo de hacer una maquetilla o pruebo de hacer algo, ¿no? Y enseguida te piden, no, pero envíame una referencia, quiero verlo, ¿no? Claro, y ahí pues sientes un poco, ¿no? Se están acostumbrando mucho, ¿no? O sea, tienen esta comodidad de lo quiero ver, lo quiero ver. Enséñame algo igual, ¿no? Sí, yo que quizá más que la sensación de que todos los anuncios sean un poco iguales, sí que evidentemente sí que creo que se genera una tendencia. Es decir, se pone algo de moda, yo qué sé, se ponen de moda los angulares, hay alguien que lo hace y que lo hace, no sé, pues muy bien o con una mezcla de angulares, con una propuesta artística de una paleta de colores como muy vívida y tal, y de repente pues te estás 6 meses viendo que de todos esos anuncios pues intentan o ser eso o parecerse a eso porque ha funcionado y ha gustado mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que pasa un poco en todos los sectores, ¿no? Al final cuando, no sé, no tengo ni idea. Igual, Llevas, creo que redirigiendo desde el 2010 o por ahí. 2008, 9 2008, 2010, bueno, más de 20 años, 25 años. No, tanto. sí, 15 años. Sí. 15 años o más de 15 años dirigiendo Spot. ¿Qué ha cambiado en estos 15 años? ¿O no ha cambiado nada?
En estos 15 años que llevas de realizador, ¿cómo ha evolucionado para ti el trabajo? A ver, tengo que pensar, ¿eh? Yo creo que por una parte, a ver, ha evolucionado supongo, en muchos aspectos y eh, por una parte tengo la sensación de que no deja de crecer en cuanto a, por ejemplo, en mi caso, en cuanto a directores y directoras. O sea, Salen como setas. sí, o sea, cada vez somos más, con lo cual al final pues la competencia es mayor. ¿Cómo más ha cambiado? Claro, yo es que cuando o tengo, o sea, yo viví el cambio, pues un gran cambio que sería del analógico al digital, yo lo viví pues como eso, como becario, como aprendiendo que pues, los telecines de cuando llegaban las bobinas y tal, pero cuando empecé a realizar ya estaba todo el mundo digital. De hecho, yo cuando empecé fue cuando empezaron las camaritas pequeñas, las SLR, las Canons y demás, y donde hubo ese boom, ¿no? Donde ahora se puede rodar con estas cámaras de fotos, ¿no? Y claro, ya enganché un poco todo eso desde el inicio, con lo cual creo que todo eso, pues evidentemente tecnológicamente, todo va evolucionando, eh, pero no se me ocurre un gran cambio Ya. no sé, a nivel de equipos, a nivel de... Creo que más o menos siempre he sentido un poco estar viviendo el mismo proceso, ¿no? Muy bien. No Y sé si te he respondido sí, mucho. sí, total. Eh, mm, ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser director de publicidad? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejaría a alguien que quiere ser... ¿Qué tiene que hacer alguien para ser... para llamar al timbre? ¿Qué tiene que hacer alguien para poder llegar a ser realizador de publicidad? Eh, pienso, ¿eh? A ver, yo creo que ahora todas las personas que quieren ser directores o directoras tienen la suerte de que tienen grandes escuelas de cine y salen muy preparados, cosa que en nuestra época pues No había. no había o se desconocía mucho más o había pues estaban los inicios del SCAC, pero bueno, no creo que había más desconocimiento, ¿no? Y sobre todo generaciones anteriores a las mías, que conozco muchos directores eso, que, que lo hicieron todo de forma autodidacta, ahora salen muy preparados, con lo que al final tienen unos conocimientos, tienen una base que ya les permite conocer o tienen, sobre todo tienen las herramientas, tienen cámaras, tienen todo un acceso y por ahí creo que quizá lo que les hace falta es esa parte de experiencia, de rodar, ¿no? Yo siempre digo que para mí cada rodaje siempre aprendes algo. Yo siempre lo comparo un poco cuando dicen, cuando hablan de los accidentes de avión, ¿no? Que siempre decían, no, cuando hay un accidente de avión y pasa una... Eso nunca más vuelve a pasar porque se soluciona, o sea que cada accidente de avión Corrigen ese error, ¿no? sí, es algo que nunca había pasado antes, ¿no? Y entonces yo me lo llevaba al rodaje y decía, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que en cada rodaje aprendes algo o tienes un problema y lo solucionas y eso nunca te va a volver a pasar. Por tanto, creo que si ahora ya sales muy preparado de la escuela y te falta toda esa parte de experiencia que va a ser lo que a ti te va a dar no sé, tu know-how para convertirte en director o directora, yo le recomendaría ir a los máximos rodajes posibles, o sea, formar parte de lo que sea, ¿no? Decir, acabo de estudiar, soy muy joven y me meto en producción, me meto en arte, me meto donde sea, pero estar ahí, porque ahí es donde, o sea, empaparse de rodajes y sobre todo, mira, si ahora pienso en hacer muchos proyectos personales, o sea, rodar, aunque sea aunque no tengas una cámara de cine, al final decir, hostia, tener proyectos y querer hacer cosas
y poder coger a un amigo, que siempre tienes el típico amigo o amiga que puede ser más actor, más modelo, irte a una buena localización y rodar, porque creo que ahí, y creo que la gente que lo hace, yo he visto proyectos muy amateurs, muy bien hechos, donde hay agencias y clientes que dicen, no sé, yo quiero eso, ¿no? Ya. Y directamente, pues eso, una persona súper joven te está haciendo un campañote porque ha hecho algo de eso, ¿no? Ya. Entonces es para mí ser muy, muy proactivo, proactiva y tener pasión. O sea, es un oficio que si no tienes pasión, Ya. no lo hagas, porque Sí, sí. va unido pasión. Yo nunca, de alguna manera, nunca tienes la sensación de estar trabajando sobre, Ya. porque al final es la pasión te puede, ¿no? Entonces, si no hay proyectos, malo, con lo cual Hablando de proyectos, cuéntanos uno que estés súper orgulloso. O sea, un proyecto que lo tienes ahí como tu top o uno de tus tops de tu carrera. de publicidad Sí, de o de publicidad. ficción. Y luego te preguntaré el de ficción. Primero Vale. un spot que tú recuerdes, hostia, este fue uno que coño, me sentí muy orgulloso o que me hizo mucha gente pues que me llamaran más o que Mm. uno del que realmente te sientas orgulloso. Sí, Luego me pues mira, yo cuentas. creo que yo siempre, también siempre pienso que hay proyectos que te hacen subir como varios escalones, Ujú. ¿no? Entonces yo hice uno con la agencia 12, que era para la marca de restaurantes Viena, Sí. que nos enseñaron una maqueta que era muy chula, también muy de viñetas, el concepto era Viena hacía un cambio como un poco del Frankfurt a cafetería europea y el concepto era me como Europa, ¿no? Entonces nos pasaron una maqueta que hizo la agencia donde salían como, bueno, pues eso, personajes por toda Europa, como un lifestyle como muy Ujú. chulo, ¿no? Y nos dijeron, hostia, no hay dinero, hay muy poco dinero y esto hay que hacerlo con imágenes de archivo y rodando en partes de Barcelona donde, pues yo que sé, en Turopark, tal, que pueda aparecer París, ¿sabes? Como planos cerraditos, como metemos alguna bandera y tal. Y empezamos a trabajar en eso. Y era con una productora muy pequeñita, que era de un amigo, y entonces le íbamos dando vueltas y decíamos, tío, pero esto, tantas imágenes de archivo, ¿cuánto vale? Entonces, ¿esto cuánto nos va a costar? Y al final hicimos un poco la comparativa de cuánto costaba coger una furgo, meter un equipo reducido Por Europa. e ir por Europa. Hicimos eso. Al final, evidentemente, Qué es bueno. como nos gastamos un poco más de dinero, pero nada, nos metimos, éramos 7, incluido un creativo de la agencia. Además de, como te puedes imaginar, de cómo nos lo pasamos. O sea, íbamos con 2 wifis portátiles y toda la pre se hacía en la furgo. Directamente contratábamos actores en cada ciudad a la que íbamos. Hicimos de Pirineo, nos fuimos a París, a Ámsterdam, de Ámsterdam nos fuimos a Londres, todo con la furgo, con el ferry, Qué guay. de Londres nos fuimos a Normandía, después de Normandía al centro de Francia, un castillo, y era todo. Y era ir creando y buscando, sobre todo lo más divertido era hacer castings desde la furgo, que era como bueno, vamos a Ámsterdam, llamando, pues eso, escribiendo producción, escribiendo desde conocidos, amigos que estaban en Ámsterdam. Por ejemplo, llegamos a Ámsterdam y habíamos quedado con una pareja en la estación de tren de Ámsterdam y los queríamos meter en un tren porque queríamos una escena de tren y tal, y no tenían ni idea. Entonces era como, llega el productor, se fue a las taquillas, dijo, el próximo tren, el primero que sale, hacia La Haya, y compró no sé cuántos billetes. Y de repente es 2 actores que no eran actores profesionales, que no los conocíamos, y les decimos, Os tenéis que no, ir. que nos vamos a La Haya todos. Y claro, se pensaban que estábamos locos y era en plan, no. Entonces era como, ¿sabes aquello que vas en plan rodaje, batallero a Sí, saco, que sí, dices, sí, no, es sí. que no tenemos tiempo, de aquí 1 hora y media tenemos que estar aquí porque tenemos a otra pareja que los vamos a meter en un tranvía y luego otros con bici. Y era como, bueno, era todo así de locura y fue muy divertido. Y Qué creo, y bueno. al final la pieza, pues por lo que fue una pieza que quedó súper bien. El cliente estaba encantadísimo, la agencia pues creo que también, y de hecho nos impulsó mucho y a mí me impulsó mucho a que fue una pieza pues eso, ¿no? Que hizo que mi bobina pues Qué diese bueno. ese par de saltitos y meterme más en... Qué guay. Cuéntanos, aparte de la publicidad,
has desarrollado proyectos de ficción, tienes como otras inquietudes cinematográficas aparte de la publicidad o... Sí, de hecho siempre el cine ha sido como el gran objetivo. Ujú. Sí, uno de los últimos proyectos fue un corto, Hawái, que ya es 2019. Fue un corto que funcionó muy bien, que a mí me hace sentir muy orgulloso y bueno, pues de eso, ¿no? De porque creas algo de cero. Y yo también escribo el guión y entonces, bueno, al final siempre no, digo que es de algo que tú creas, yo que sé, en tu habitación, en Sí, tu sí, con toda la estudio. libertad del Sí, mundo, no, ¿no? pero sobre todo y con mucha soledad, ¿no? De decir, Ya. bueno, yo no sé si esto, y al final pues ver que se convierte en una realidad y yo un día, el día que estrenamos, hicimos un preestreno en el Fenómeno y llenamos el Fenómeno y fue como wow, ¿no? Qué Es chulo. como sí, es muy guay. Y después el corto funcionó muy bien en festivales, ganamos bastantes premios y tal, llegamos a ser candidatos a Goya. Ole. Bueno, y al final, pues, como siempre pienso, ¿no? Los premios o los reconocimientos a mí me dan como más allá de la satisfacción, sobre todo la sensación bueno, de que hay gente que cree, ¿no? Y de que Ya. eso, que eso pues está bien bueno, y que hay cierto talento para poder hacer y bueno, y siempre estoy un poco, pues eso, ¿no? Intentando levantar proyectos. Ahora estoy con una serie de ficción que también la han seleccionado en un laboratorio Qué de guay. ópera prima del SCAC y estamos también pues, desarrollándola con un productor y bueno, está dando sus primeros pasos y espero que de aquí Qué poco bien. sea una realidad. Qué diferencia en los tiempos, ¿no? De la publi, que es todo pim pam pum. Sí, a Y, veces... y los largos y los cortos, que es como Claro, a veces años, te ¿no? preguntan, hostia, la serie, ¿cómo va? Y tal, y siempre digo, sí, mira, si pasa todo lo mejor que puede pasar, o sea, todo lo deseado, digo, la estaremos rodando de aquí 3 o 4 años. Es Exacto, el como, mejor o de los casos. sea, el mejor de los casos, Sí, sí. sí, los tiempos no Qué tienen nada que bueno. ver. Es verdad que los directores nos gusta encasillaros en Mm, un tipo, una tipología de anuncio. No, yo soy de coches, no soy de niños, yo soy mm, de moda, yo soy de storytelling, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien decías, hay tantos que a los productores y a las agencias nos ayuda muchísimo poderos, de alguna manera, catalogar o encasillar un poco en una tipología de mm, anuncio. Porque es verdad, como decíamos antes, que cuando tú propones directores, quieren ver algo lo más parecido posible a su idea. Y entonces si conseguimos que el creativo te localice como experto en eso, o con mucha experiencia en eso, va a ser un camino mucho más fácil. Y también a la hora de pensar en Jordi Capdevila, pues cuando veamos un anuncio estilo tal, diremos, coño, Jordi Capdevila de puta madre, perfecto mm. para esto. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿hay alguna parte, hay algún estilo de anuncio que te haga sentir más cómodo o que creas en el que te sientes súper competitivo? Eh, sí, a ver, yo tengo la sensación que los anuncios que tienen un lenguaje más cinematográfico o más de storytelling con escenas, sí, quizá eso, ¿no? Tanto más de como lenguaje visual o más cinematográfico, más de actores, más de dirección de actores, sumándole también pues la puesta en escena, ¿no? Porque también siempre, sí que lo escucho mucho, ¿no? Como tú vienes de diseño, siempre pues que tienes esa mirada, ¿no? O ese ojo de que todo esté como muy bien colocado y que los elementos... O sea, la parte estética sí, la parte más estética mezclada con, con con, con el storytelling. lenguaje más cinematográfico, ¿no? Te diría que quizá, no sé si se me define tanto por eso, pero quizás son los que yo considero que de alguna manera o me siento más identificado. A partir de ahí, también mi realidad como director es que no me he especializado en un estilo Ya. como lo que decíamos, ¿no? Como, yo qué sé, directores o directoras que hacen animales o que hacen niños, ¿no? Ya. O que los que hacen comedia o...
yo creo que en la publicidad sí que hay algunos directores y directoras que están más encasillados y hay otros y otras que quizá también por tipología porque están considerados, como llamo yo, los directores y directoras de Champions, ¿no? Los que se llevan los mejores guiones o están con las mejores agencias. Que también, bueno, tienen esa tipología de proyectos, normalmente sí, más cinematográficos, porque te permiten versiones más largas. Yo me siento, mi realidad es que me siento en un sector de la publicidad donde somos muchísimos y muchísimas que más o menos todos lo hacemos. Bastante Yo veo muchas bien. cosas y Sí, tengo muchos amigos sí. y amigas directores y directoras que eso que es que hablamos y hostia, esto es chulísimo y a veces hostia, es que y piensas, sí, está súper bien, igual yo lo hubiera hecho igual o un poco peor, no lo sé, o un poco mejor. Quiero decir que al final y entonces bueno, mi bobina sí que tiene, pues tengo algo de comedia, tengo algo de niños, tengo algo de, pero con los que más disfruto, con los que creo que se me dan mejor, pues es esa mezcla de proyectos cinematográficos con cierto look, ¿no? O cierta estética. ¿Alguna anécdota divertida que te acuerdes de una situación que te haya pasado rodando o en un proceso de la grabación de un anuncio que digas, ostras, tío, esta anécdota me gusta contarla a mis amigos o Hostia, tendría que pensar mucho, ¿eh? algo divertido, algo muy bizarro que te pasó que no te esperabas o que... Sí, tendría que pensar. A ver, me acuerdo de. Me estoy acordando ahora, no sé si es. No sé ni si es divertida, ni. Que es. De hecho, es con el primer spot que rodé. Donde de alguna manera había visto muchos rodajes. Había estado dirigiendo. Otro tipo de. Pues eso, ¿no? Más productos o piezas más para digital. Para vídeos corporativos o lo que fuese. Eh, y me encontré, bueno, pues estábamos preparando todo, ¿no? Los actores, los figurantes con el ayudante. Y había un momento que estaba sentado delante del combo y yo esperaba a que todo eso se pusiera en movimiento sin ser consciente del Que eras todo tú el que que... yo tenía que activar eso, ¿no? Y entonces había un momento de, bueno, ¿no? Es como vas repasando la lista de, no, vale, estos ya han ensayado el movimiento, los figurantes, el actor va a venir hasta aquí, tengo que, y lo tienes todo en tu cabeza controlado mirando el combo, pero no pasa nada, ¿no? Y entonces era como, bueno, ahora que tiene que venir, ¿no? Y hasta que mi ayudante me dice, Jordi, ¿estás? Y digo, ya, yo, ¿no? Y no sé, me he acordado de esto porque es como lo que, no sé, creo que también me caracteriza un poco, ¿no? Esa personalidad mía de cuando empiezas algo. Y ahora que no nos oye nadie, ni nos ve nadie, ¿en qué te cagarías de esto? O sea, ¿qué es lo que no soportas o que te gustaría cambiar? Oh. Aprovecha. Bueno, yo creo que hay varios momentos en un rodaje, ¿no? La gran frase no te viene el ayudante o el producer que dices, ¿qué lo tienes? Dices, sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Está oscuro. Lo ven un poco oscuro. ¿No? Y es como, hay esos miedos de cómo está oscuro, está precioso, ¿no? Hemos estado trabajando con el director de foto, les hemos dado unos referentes en tratamiento que no se ven las caras, que les ha encantado todo, ¿no? Y de repente cuando estás ahí, es ese miedo, ¿no? O sea, esa parte es una con la que siempre luchamos y ahí vamos muy de la mano de los directores de foto, ¿no? Y donde se generan como un poco esas complicidades de que ya muchas veces dice, vamos a hacerlo así, que está súper bonito, te van a decir que está oscuro, pero ya tengo preparado esto otro para cuando lo digan, pues eso sucede mucho. Y otra que también es como también súper clásica, a ver, no es que las odie, pero que suceden siempre y es como que al final es como... o sea, tú eres el director por algo, ¿no? Porque tienes unos conocimientos, Han confiado en ti. han confiado en ti
Y de repente es cuando estás montando un cuadro que ves que está, o sea, a veces incluso está la cámara puesta en un trípode mirando hacia un lado, que no, es más o menos un encuadre, pero para ir trabajando la luz y ves que está arte trabajando y te viene el cliente o alguien dice, es que no les gusta, ¿sabes? Dices, es que no estamos. ¿Sabes? Y eso pasa, creo que nos pasa a muchos y constantemente, ¿no? Y a veces hay muchas veces que incluso el vídeo así ya lo prevé eso Y quitar la y imagen. quita la imagen, ¿no? Voy Sí, a sí, decir, bueno, sí. trabajar tranquilos. Pero muchas veces cuando no pasa es como que nos dejen trabajar, Ya. que no estamos, ¿no? Y bueno, y esas prisas, ¿no? Al final, algo que también Sí, ya sí. voy, Sí, voy sí. aumentando la Sí, lista, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Claro, al final muchas veces tienes la sensación o casi que te tienes que boicotear y correr para llegar a unos tiempos, ¿no? Que muchas veces por presupuesto y cosas que sobre todo con la productora ya se saben, ¿no? Y incluso se han hablado en PPM, decir, hostia, es que esto es un poco irreal, ¿no? Que no vamos a De llegar en meter, tiempo. O sea, claro, quizá la cosa que más de alguna manera nos compromete son presupuestos muy reducidos, ideas mucho más caras que de alguna manera se tienen que rodar, pues por ejemplo, en un día y es que no caben ni... Entonces tienes la presión por parte de la productora de no se pueden hacer horas porque no se puede perder dinero, la presión por parte de cliente o de agencia que quieren que aquello quede estupendo y ellos en el momento que la productora ha aceptado pues no van a escatimar en los planos que quieren rodar, tú que quieres hacerlo lo mejor posible, que tienes todo un equipo detrás que también está trabajando, o sea, al final te llegan todas las presiones por todos lados y dices, bueno, un poco... Eh, ya. Sí, sí, lo sé y lo vivo en mis carnes total. muy a menudo. Sí, sí. Ahora cuando hablabas recordaba, o sea, hay situaciones que se convierten, que a veces son un poco curiosas, ¿no? Que la agencia y el cliente están en el combo, ¿no? Esa especie de lugar donde ven, están en unos sofás apartados del set muchas veces, donde ven la imagen y, y llaman al timbre. Esas situaciones cómicas, ¿no? Que están los clientes en el combo y están todo el rato, no, porque esto más así, más asá, o sea, están cambiándolo continuamente cuando dices tú que aún no está preparado Mm. o que aún tú no lo tienes el plano y ya te lo están cambiando todo. Y luego cuando vas a rodar, vuelves y dices, ¿lo habéis visto? Y nadie lo ha visto, porque estaban todos con el móvil o estaban todos hablando de otra cosa, no sabes, están pendientes cuando no tienen que estar y luego cuando sale la toma buena o cuando estás rodando, vas corriendo a preguntar si la han visto y ves esa cara de, ¿podemos ver un playback? Si nos la ¿Nadie lo pasas, ha visto? O sea, sí, estabais tan tocando tanto las narices con esto y ahora cuando toca verlo estáis todos haciendo otra cosa, ¿no? Porque a veces se ponen a hacer reuniones, se ponen a tener sí, otras sí. llamadas No, al y final yo entiendo que estar en un rodaje, es muy largo, son muchas claro, horas. y si no estás metido en Ya. todo el proceso, puede ser muy aburrido. Sí, Porque, sí, claro, sí, los sí. procesos Y, son muy y hay lentos. rodajes que los planos son Ya, muy largos y muy claro. largos de preparar y tal. Sí, Entonces sí. creo que a veces es normal que pase que la gente, sobre todo, pues eso, ¿no? Gente que está menos involucrada en el Sí, proceso de sí, rodaje, sí, sí. Desconectan del tema. desconectan, Sí, porque sí, sí. al final pues se meten en una reunión o se Sí, meten sí. con, ¿no? con otros trabajos y aprovechan. Pero bueno, Mm. Bueno, Jordi, no sé, yo creo que ha hemos sido. repasado un Hemos repasado poco. bastante, bastante. Solo me quedaría una pregunta. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los siguientes años de la producción? ¿Va a seguir todo más o menos igual? ¿Prevés unos cambios importantes? Yo soy bastante optimista en cuanto a que sí que es verdad que cada vez todo es como más voraz, ¿no? Cada vez hay más gente, hay más competencia, pero también a la vez también hay más competencia o sea, en productos a Ya, anunciarse, es decir, va para todos igual, ya. o sea, no paramos de crecer en todo, ¿no? Entonces es como al final, pues eso, hay más directores y directoras, pero también hay más productos que anunciar, hay más, más plataformas, más producciones. Creo que, bueno, estos últimos años, sobre todo este último año, estamos con el gran boom de la IA, que también
yo he escuchado de todo, hay quien es más escéptico, escéptica o genera más miedo, ¿no? Incluso, es que, ¿no? Lo he escuchado en locutores, en fotógrafos, ¿no? En directores y directoras también es que, ¿no? Un cliente ya va a poder hacer. Yo creo que no va a ser tan así, tengo la sensación que va a ser una herramienta que va a agilizar muchos procesos y que quizá sí que va a sustituir algunos procesos del oficio, pero bueno, que va a generar otro tipo de procesos. Yo lo veo positivo. Pienso un poco también, no sé, en cuanto a la época del analógico y digital, ¿no? Que también se decía, no, ahora Ya. todo el mundo tiene una cámara y ya se lo van a rodar ellos. Dices, Sí, sí, van conviviendo y no, yo sí, creo que sí. al final, exacto, es Te adaptas a lo mejor de cada cosa y claro, evolucionas. porque al final cada uno hace, o sea, digo yo, no sé si a un empresario al final tampoco le interesa ni va a tener tiempo de estar haciendo sus vídeos, aunque sepa Claro, manejarse, ya, ¿sabes? Va a querer un profesional que le haga eso con IA, con no sé lo que qué, sea, sí. entonces al final somos nosotros mismos los que vamos a ir pues evolucionando en eso y ya todos estamos, quien más, quien menos, en cursos, aprendiendo, en masterclasses Ujú. de nuevos procesos y bueno, yo soy optimista que se va a seguir Larga vida. larga vida al oficio. Muy bien, pues nada, Jordi, muchas gracias. A vosotros y a vosotras. Gracias.